De todas formas, es que un aviso de 400 milímetros, me da igual si no está la gente preparada, que sea de 400, de 800 o de 700. Hay que pensar que cuando hubo el huracán Mitch, eso algunas personas recordarán, en algunos lugares no se dio aviso. Se sabía allá, diríamos, que iba a pasar, que el huracán iba a arrasar aquella región, y no se avisó a la población porque se pensó que no se tenían que hacer, y por tanto no se les avisó. Claro, es que yo creo que aquí hay varias cosas. Por un lado es, ¿qué capacidad tenemos de saber que van a caer 400? Eso es por un lado. Luego, una vez tienes la certeza la que nos permite la meteorología como ciencia, una vez tienes la intuición de que pueden caer esos 400, ¿qué daño puede hacer esos 400 litros? Porque claro, no es lo mismo 400 litros en la cabecera del pollo que 400 litros en Atila, que toda el agua es agua, no es lo mismo. Entonces, saber ese agua, dónde cae, qué es lo que puede provocar, y luego cómo se lo contamos a la gente y qué hay que hacer con esa información. Claro. O sea, la fatiga que a lo mejor también puede crear, por ejemplo, ¿no? A veces el exceso de avisos. Es decir, creamos una nueva normalidad, ¿no, Javier? Con un nuevo aviso negro, también hay que tenerlo en cuenta. Claro, sí, pero es una cuestión que es mejor estar informado de lo que puede pasar a no avisar y que de repente pase, ¿no? De alguna forma yo prefiero, si mi casa está en una zona inundable o van a caer 400 litros en mi región, saber que ese día, por si acaso, pues si tengo el coche no lo dejo en no sé dónde, me subo, no voy a viajar, me voy a quedar en casa, voy a estar prevenido por si acaso. Te voy a poner un pero. ¿Cuántas veces a los meteorólogos nos critican cuando no se cumple el pronóstico? Ya lo sé, cuando, ya lo sé. Cuando se emite un aviso y luego no se cumple, cuando no has podido llevar a tu niño al colegio y luego no ha llovido. Bueno. Yo tengo la respuesta, la tengo clara, pero la población al final, o sea... No, yo te lo digo, pero yo prefiero que me avises porque hay una probabilidad del 50% de que pase esto. Pero si te somos adultos. Pero si te aviso muchas veces y no pasa que dejarás de creerte. Tengo muchas dudas con esto. Pero ya hemos visto, pues por ejemplo, con lo que pasaba hace unas semanas en Valencia, que ya la gente ha dicho... Sí. Ostras, me lo tomo en serio, ¿eh? ¿Cómo se educa a la sociedad para que entiendan que hay ciertos peajes que tienen que parar? Estamos en un nuevo sistema. Entonces, sí, aquí es la pregunta del millón, ¿eh? Porque realmente, o sea, tanto cuando estamos hablando de cambio climático como cuando estamos hablando de riesgos y concretamente de inundaciones, que es uno de los más importantes que tenemos en España, la población, la concienciación es fundamental. Y luego entraremos también ya desde las propias administraciones y decir, bueno, en los colegios será necesario enseñar a los niños, nada, como se hace en Japón. Bueno, pues a qué riesgo. Claro. Estatal, en primaria, secundaria y bachiller, dar una instalación sí. De qué hacer en caso de esto, para que tú sepas, automatizando lo que tienes que tener en cuenta. Claro. Pero luego hay que bajar a escala local. A escala local es, claro, el pueblo, la ciudad donde yo estoy, bueno, pues allá hay unas zonas que son específicas de riesgo y allá no puedes ir y si hay una inundación tienes que subirte a aquel lugar. Por lo tanto, aquí tendríamos que tener también ya planes de evacuación. ¿Y esos planes que aquí creéis que tienen que ser recomendados, por ejemplo, de evacuación, o tienen que ser ordenados? A ver, yo estaba pensando, cuando estáis hablando de esos protocolos y tal, podríamos plantear basarnos en los protocolos de incendios, o sea, incendios en los edificios, en cualquier empresa, por pequeñita que sea, tiene que tener su protocolo de incendios. Y la gente tiene que tener una formación de dónde tienes que irte y tiene que haber una escalera por la que puedas bajar y tiene que haber toda una serie. Porque yo también me planteo muchas veces que cuando se emite un aviso, quien sea, emite un aviso. Vayamos a partir de que el aviso sea emitido de forma correcta y con el tiempo suficiente. Se emite un aviso y llega a una residencia geriátrica, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Llega a una residencia geriátrica. En la residencia geriátrica, ¿quién decide que hay que subir los abuelos a la segunda planta? ¿No? Los avisos tienen que estar orientados a impacto. Exacto. Y tienen que estar muy adecuados los protocolos a las personas a las que va a impactar ese riesgo, da la ¿no? sensación como que los mensajes de alerta, ¿no? Los protocolos no sabían bien dónde se emitían y a quiénes se emitían.
O sea, tú no puedes decirle a ¿Y alguien... qué esperabas que hiciese la gente Claro, exactamente, no? subo una planta con un pollo y un bajo y no tengo nada más por encima. O hago una evacuación horizontal y soy una persona que esté en silla de ruedas y no tengo a nadie a mi cargo. O sea, hay que entender muy bien con la prevención, ¿no? Cómo hacer esto. Por eso yo, justamente con los incendios forestales, sí que hay un momento en el que se dice todo este pueblo fuera, porque hay un riesgo demasiado alto y les llevamos a un polideportivo seguro y hasta que, porque hay un riesgo X de que las llamas lleguen al fuego y sea demasiado tarde. Pero ¿qué pasa ahí, por ejemplo, Javier, o en el volcán de La Palma? Son los dos casos que sí se obligó a y no pasa, por ejemplo, con las lluvias. Claro, es que hay una variabilidad tan, de que no puedes estar, no es un fuego que va avanzando y lo vas viendo directamente. Claro, yo ahí creo que es un punto en el sentido de la evacuación, en el caso de La Habana, por ejemplo, de Valencia, la evacuación en el momento en el que nos damos cuenta de que ya hay un riesgo inminente, esa evacuación horizontal, por ejemplo, ya no era posible. Claro, claro, no puedes pedir a un pueblo que evacúe en un incendio como tienes raya. No, por Tienes que supuesto. entender la dirección del viento y ya, imagínate, a 2 horas de previsión de que ese incendio llegue, evacuar. Pues con las lluvias, sabemos que es una segunda derivada, ¿no?, de un riesgo, porque al final la lluvia no causa el riesgo, sino la inundación. claro. A lo mejor es más fácil Igual que saber. los huracanes es un ejemplo más cercano de Pero alguna los forma. huracanes también tienen una dinámica más lenta. O sea, tú al final en Florida se evacuó todo el estado, pero claro, la dinámica de un huracán es, sabes que en 2 días ese pedazo de bicho va a llegar, pero son 2 días. En el caso de una lluvia torrencial, que es una lluvia torrencial que pasa en 6 horas. Entonces, de repente, cuando ya está empezando a llover, cuando ya se está inundando las carreteras, es que esa evacuación horizontal probablemente no es posible, ¿no? O sea, ya no te da Yo tiempo. opino que hay que hacerlo antes. O sea, claro, cuidado, aquí hay dos cuestiones. Una es la prudencia y otra es la evacuación. Entonces, aquí hemos de tener presente también que, así como el fuego realmente asusta más, las inundaciones, todo el mundo piensa, yo lo puedo torear. De tal forma que, por ejemplo, de la mayor parte de víctimas que tenemos, en Cataluña hemos tenido desde el año 80 unas 130 por inundaciones. Pues más del 50%, un 70%, no habrían existido si esas personas no se hubiera ocurrido cruzar el barranco, cruzar la riera, cruzar la calle, porque el agua va, no se me va a llevar. Entonces, aquí falta también desarrollar ese conocimiento de lo que puede hacer la inundación, o sea, que es mucho más fuerte de lo que pensamos el poder que tiene. Pero claro, lo que no deberían hacer es cortar la carretera, cortar la calle, prohibir, sancionar. Sí, No tienes sé, razón, o sea, yo sé. No, lo de prohibir perfectamente, ¿sabes? Pero totalmente, pero a veces no da tiempo en según qué localidades. Ya. O sea, entonces, una cuestión es esto, que la gente sepa. Entonces, ¿qué cadena de protocolos haríais? Como la óptima, o sea, ¿por dónde empezaríais y por dónde acabaríais para que esto no ocurriera? O sea, yo en este momento, si tuviera que empezar, lo primero que empezaría es con la población. Y además, cuando te vayas a comprar una casa, mira la cartografía de zonas inundables. Claro. Es decir, aquí empezaría por O sea, una empoderar a la concienciación. población para que Lo has dicho tuviera más conciencia de perfectamente. ello. Eso Y es primero de entender todo, estos mapas de zonas inundables que todos los tuviéramos en mente 3 alrededor. millones viven, 3 millones de personas viven en un así. Sí, ¿no? Pero que tú sepas si vives en tal pueblo, pues las zonas peligrosas. Pero esto es nuestro nivel, y en el nivel de arriba, que es Claro. aquellos que quieren protegernos, que tienen que protegernos, ¿cómo cambiamos los protocolos? Yo creo que sí que se puede hacer mejor lo que es la emisión del aviso. Pensando en que la DANA de Valencia nos tiene que servir de algo, o sea, esa emisión del aviso se puede hacer mejor. Entonces, yo creo que, por un lado, AEMET o el Servicio Meteorológico Autonómico, quien sea, tiene que trabajar de forma más íntima, más ligada con la institución ejecutora, que sería, por ejemplo, Protección Civil, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ese aviso tiene que salir de un órgano o de un ente o de algo que sea conjunto, un órgano en el que está el meteorólogo, está el hidrólogo, las confederaciones hidrográficas que saben exactamente esa agua que ha caído, dónde va a parar y qué torrente puede inundar, ¿no? Y el de Protección Civil, que es el que tiene las capacidades de decir, pues yo voy a avisar la localidad de aquí para que la policía local salga con las sirenas, lo que sea. Siempre hemos hablado de los avisos que se hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos los avisos tienen como 3 partes muy concretas. Primera parte, ¿qué puede pasar? Inundación.
inundación peligrosa, granizo violento, tormenta violenta, o sea, algo que sea, ¿qué te puede pasar a ti? O sea, tú corres en riesgo porque puede haber una inundación. ¿Dónde? Porque al final es dónde. Nosotros hablamos muchas veces de los avisos de AM, ¿no? Los avisos de AM son demarcaciones que son desconocidas. El litoral sur de Valencia, ¿qué es? Mi pueblo es litoral sur de Valencia. O sea, pues al final es un poco, o sea, ¿dónde es? De aquí a aquí, de Oliva a Gandía, o sea, algo muy concreto. Y tercero, ¿qué tengo que hacer? Subo a la planta superior, no salga a la calle, no conduzca, cosas muy claras. Al final es verdad que una sociedad preparada realmente es aquella que conoce perfectamente su exposición al riesgo, su vulnerabilidad, que tiene una política firme con protocolos bien definidos y planes estratégicos, ¿no?, para poder protegerse, que es como el caso de Estados Unidos, los estados y Japón. Japón sabe perfectamente, desde pequeños se educan a saber cómo protegerse, evacuar, confinarse ante un terremoto o ante un tsunami. Tienen protocolos clarísimos. Todo el mundo sabe lo que me toca hacer en el momento en el que suena la señal, ¿no? Ya sabes, pues activo mi protocolo. Pues es verdad que eso es algo que no nos ha hecho falta. Aquí, hasta que estamos en este nuevo escenario en el que el clima cada vez es más violento, más poderoso y más impredecible, claro. Y es verdad que durante muchos años, das charlas sobre meteorología y tal, y la gente pregunta, ¿no? ¿Y aquí por qué no se hace como en